Buen día, mis hermanos. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en este día vamos a seguir estudiando la carta a Primera de Corintios, que pues ya son varios domingos que hemos podido aprender mucho de esta carta, cosas muy importantes que el apóstol Pablo le habló a esta iglesia. Y hoy vamos a seguir con un tema importante. Vamos a estar viendo el capítulo 8 de la carta Primera de Corintios. Y bueno, en medio de todo lo que he podido aprender estudiando esta carta, el título que yo le he dado a este mensaje es Conocimiento acompañado de amor. Conocimiento acompañado de amor. Antes de iniciar con este estudio, vamos a orar y poner este tiempo en las manos del Señor. Dios Todopoderoso, grande, fiel y verdadero, una vez más, Dios, te agradezco por el gran privilegio que me das de poder estar aquí predicando tu palabra, Dios. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, todos y cada uno de ellos, los que están conectados en este momento con sus familias, aún los que no han podido hacerlo, Señor Dios. Yo los bendigo, Señor, en tu nombre, Jesús. Bendice mi vida también, Dios, para poder predicar tu palabra, Dios, conforme tú lo quieres. Bendice, Señor Dios, a cada persona, Dios, que necesita tu palabra, Señor Dios. Muchos de pronto, Señor, no son creyentes, Dios. Te pedimos que puedan, Señor, llegar, Dios, a conocerte y aceptarte como Señor y Salvador de sus vidas. Gracias, Dios, por todo lo que haces cada día en nosotros. Guíame, Señor Dios, y que podamos ser edificados, exhortados, restaurados y guiados por medio de esta palabra. Pongo este tiempo en tus manos y que toda la gloria, la honra y la alabanza sea para ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a comenzar con este estudio. En este capítulo 8, el apóstol Pablo va a tocar un tema muy importante, como les decía. Bueno, para introducirnos en ese tema, recordemos un poquito que en el capítulo anterior, el apóstol Pablo comienza a responder unas preguntas referentes a temas como los solteros, solteras, las personas casadas, las personas viudas, y comienza a abordar ese tipo de preguntas que los hermanos le habían hecho. Bueno, ¿qué pasa con los solteros? ¿Qué pasa con las viudas, jóvenes? ¿Sí? Vimos que fue un tema muy bueno, una predicación muy buena que nos dio Pastor Alberto acerca de todo esto. Y en este capítulo 8, Pablo comienza a responder otra pregunta que los corintios le han hecho referente a lo sacrificado a los ídolos. Sacrificado a los ídolos. Yo sé que muchos de nosotros hemos leído esta parte, hemos leído esa parte de la Biblia, en esta carta y en otras, donde se toca este tema. Pero para entender este capítulo que vamos a estudiar, debemos primero ver el contexto cultural y religioso de Corinto. O sea, todo ese alrededor, toda esa influencia romana, esa influencia griega que había. Todos sabemos que los griegos y los romanos eran politeístas, por lo cual adoraban a muchos dioses. Ellos tenían muchos dioses. El dios de esto, el dios de aquello, el dios Zeus, bueno, muchísimos dioses. Pero también creían en la existencia de muchos espíritus malignos. Muchos espíritus malignos. Y estas personas creían que esos espíritus malos trataban de invadir a los seres humanos, y para invadirlos se adherían a los alimentos, se adherían a la comida que era consumida, a la comida que iba a ser consumida. Y esta gente pensaba que la única manera de quitar a esos espíritus era ofrecer la comida en sacrificio a un dios, ofrecer ese alimento en sacrificio a un dios. Ese sacrificio que ellos ofrecían no solo cumplía la función de purificar la carne de la contaminación demoníaca, sino también obtener el favor del Dios al que ofrecían ese sacrificio. En la práctica, la carne se dividía en 3 porciones. Una porción se quemaba completamente en adoración a ese Dios. La segunda porción era para los sacerdotes, para ellos, y la tercera porción se le entregaba a la persona que ofrecía la adoración a ese Dios. Los sacerdotes podían llegar a obtener muchísima carne de todos los sacrificios que las personas hacían, por lo cual ellos vendían esa carne en las carnicerías
para que después fuera vendida al público en los mercados. También había ocasiones en que esos alimentos supuestamente descontaminados no se quemaban en el altar, sino que eran servidos en festejos paganos depravados. Sabemos la corrupción sexual que había en Corinto. Ellos cogían esos alimentos y los ofrecían en ese tipo de eventos, y las sobras que quedaban de esos festejos también se vendían en el mercado. Y esa carne de los sacrificios, esa carne sobrante, era muchísimo más económica que la carne normal. Entonces vamos viendo nosotros cómo ese contexto venía influenciando la iglesia, y por eso Pablo tiene que abordar esta pregunta que le hace. Tras su conversión, los creyentes sentían aversión total al consumo de esa comida ofrecida a esos ídolos, esa comida que era comprada en esos mercados paganos. ¿Por qué? Porque recordaba a esos creyentes gentiles la clase de vida de pecado e ignorancia en la que habían estado. También les recordaba ese culto a los demonios que habían practicado en el pasado, siguiendo ese tipo de cosas. Por lo tanto, Pablo debe tratar esta situación, ya que había creyentes que por temas económicos o cotidianos adquirían esa carne y la consumían. Y a algunos no les importaba servir de tropiezo a los creyentes débiles en la fe. En este capítulo, mis hermanos, veremos el preámbulo de este tema, porque ese tema se va a abordar en otros capítulos posteriores. Se seguirá abordando. En esta enseñanza explicaré verso a verso lo que la palabra enseña de este tema, y en la conclusión trataré de extraer la aplicación práctica para nuestra vida como creyentes. Entonces, mis hermanos, vamos a comenzar para que ustedes en sus Biblias en Primera de Corintios capítulo 8. Y vamos a comenzar este estudio que espero sea de bendición para todos nosotros. Ya teniendo este contexto que hemos visto, podemos entender mejor la situación que sucedía en ese momento. Bueno, Pablo comienza en el versículo 1 de capítulo 8 diciendo: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Tengamos en mente esa frase que dice Pablo, esa parte, porque es muy importante para saber todo lo que va a suceder en la respuesta de Pablo. Bueno, él comienza diciéndoles: ahora quiero responder algo que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Y dice: sabemos que todos tenemos conocimiento. Bueno, Pablo y los creyentes entendidos sabían que no tenían por qué ser perturbados por el consumo de comida que hubiera sido ofrecida a ídolos y después vendida en la plaza de los mercados. O sea, él sabía que como creyentes maduros tenían el conocimiento para saber que eso no tenía nada de malo, porque o sea, lo que los paganos enseñaban, pues eran falsedades. Ellos sabían que las deidades no existían como tales y que los espíritus malignos no contaminaban la comida. Esos eran las supersticiones en las que vivían los paganos. Por ejemplo, muchos de los que creímos en la religión tradicional, los que estuvimos en el catolicismo, pensábamos que si prometíamos algo a un ídolo, o llamado hoy en día un santo, digámoslo así, y no cumplíamos, recibíamos castigo. Entonces decíamos: ay, no, es que yo le prometí que me iba a ir de pie. Uno decía: ay, me iba a ir de pie a ese templo, uy, y no cumplí, entonces me va a castigar. Uno pensaba eso, y a veces se asustaba. Ya siendo creyentes entendimos que ese ídolo era solo un muñeco, un pedazo de madera, un pedazo de yeso. Y lo que decían de él eran solo inventos y cuentos. Y como veremos más adelante, un ídolo nada es. Y es lo que Pablo quiere hacerles entender a los corintios. Un ídolo nada es. Veamos lo que Pablo también le dijo a Timoteo en Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Veamos lo que le dijo. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina,
ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Mire, como les decía, nosotros antes vivíamos de pronto atados a ese tipo de cuentos, atados a ese tipo de fábulas y supersticiones. Ay, que si tú no haces esto, que te va a pasar esto, que sí. Pero ya siendo creyentes recibimos la verdad, el conocimiento de lo que era bueno, de lo que era malo, de lo que era verdad y mentira. Y en base a ese conocimiento tuvimos libertad. Libertad de saber, eso es puro cuento. Yo estoy en Cristo y soy libre. Pero vamos a ver que esa libertad que tenemos, ese conocimiento, tenemos que llevarlo en la sabiduría de Dios. Y eso vamos a aprenderlo. Entonces, miren, como les decía, los creyentes no podían dejarse influenciar o absorber por ese tipo de cuentos y supersticiones. Tenían el conocimiento de la verdad, ellos habían recibido el conocimiento de la verdad acerca de esos alimentos. Pero a pesar de ese conocimiento, debían pensar también en todos aquellos creyentes nuevos o débiles que podían ser perturbados por sus acciones. Ahí viene la parte importante. Tenían el conocimiento, pero ojo, ¿qué vas a hacer con ese conocimiento? ¿Cómo lo vas a sobrellevar? Y otra pregunta que ellos debían hacerse era, ¿qué tal si lo que yo estoy haciendo ofende al hermano? Y el punto importante era cuidarnos de ocasionar que un hermano peque. Es importante entender que Dios no quiere que seamos usados para animar a otros creyentes a pecar. Y Pablo les hace un contraste entre el conocimiento y el amor. Mire, por eso le decía que tenga en mente esa frase, mis hermanos. El conocimiento y el amor. Dice, el conocimiento envanece, el amor edifica. Lógicamente, vamos a entender de qué está hablando Pablo. ¿Qué quiere decir con el conocimiento? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Bueno, Pablo aquí se refería al conocimiento que tenían a lo que era correcto en lo relacionado a lo sacrificado a los ídolos y la falsedad de los cuentos paganos de los inconversos. Ese conocimiento. Los creyentes maduros debían mostrar ese conocimiento mezclado con amor verdadero hacia los hermanos. Ese conocimiento debía ir acompañado de amor. ¿Qué prevenía esto? Prevenía que el creyente entendido ejerza libertades que ofendan a los creyentes más débiles y permita más bien la edificación mutua en verdad y sabiduría. Esa edificación mutua en verdad y sabiduría. Es lo que ellos tenían que tener presentes. Mire, en algunas ocasiones el conocimiento que tenemos de lo correcto en cuanto a diferentes situaciones nos puede hacer vanos o vacíos, ya que lo podemos utilizar para enaltecernos. Y ahí viene el problema. Y ahí vienen muchas de las situaciones que pasaban en Corintio, con estos hermanos. Ya que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. El amor nos fortalece. Y esto nos enseña, mis hermanos, que no solo debemos tomar decisiones por el conocimiento, sino también tomar decisiones por el amor. Por el amor. Entonces, según lo que estamos viendo, ese conocimiento debe ir acompañado de amor, lo cual evitaba que ese conocimiento sea vacío. Al contrario, sería un conocimiento con propósito y con misericordia. Con propósito y misericordia. Veamos qué nos dice Primera de Corintios, capítulo 13, más adelante a lo que estamos estudiando, del 1 al 4, versículos del 1 al 4. Miren lo que les dice Pablo. Y es un texto también muy conocido. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena, como un pedazo de lata y que suena, o címbalo que retiñe. Si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Mire, no es vacío lo que quiere decir ahí. En estos textos que habla Pablo del amor, en capítulo 13, él utiliza una figura llamada hipérbole, que es una exageración.
para mostrarnos que podemos llegar a tener mucho conocimiento, podemos tener todas las capacidades, pero si no hay amor, de nada me sirve. Todo será vacío. El amor es lo que nos mueve a utilizar el conocimiento de la manera que a Dios le agrada, porque el amor es el que edifica, el amor es el que edifica. Yo hacía una analogía con eso, mire, el conocimiento es como ladrillos, que si usted los va colocando uno a uno, usted puede edificar algo. Dice, uy, edifiqué algo. Pero un movimiento, algo que lo mueve, que lo empuje, esa edificación se va al piso. El amor es como el cemento. Usted le echa el cemento a los ladrillos, los va edificando y lo deja que seque, eso se vuelve una construcción sólida y firme. El amor es como el cemento que va uniendo, va fortaleciendo eso que nosotros construimos. Es ese cemento que une esos ladrillos para que la edificación sea estable y segura y sea edificada de la manera adecuada. Asimismo es que nosotros con el conocimiento podemos edificar. Si el conocimiento no va acompañado de amor, se derrumba, no es estable, no es algo firme. Pero cuando sí lo lleva, podemos hacer cosas grandes para la gloria de Dios con nuestros hermanos y con nuestras vidas. Y sigamos, y vamos a versículo 2, Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 2 y 3. Y Pablo sigue hablando. Ya vimos en los anteriores versos que él dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y él sigue diciendo en versos 2 y 3, y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Mire esos textos de profundos que Pablo utiliza. Y aquí Pablo usa un juego de palabras para decirles a los corintios que cuando alguien cree que sabe algo o que sabe mucho, que generalmente lo hace una persona que es jactanciosa, esa persona en realidad no sabe nada. Alguien dice, ay, no, es que yo sé esto y yo conozco y eso es correcto, esto no es correcto. Y muchas veces esa persona no sabe nada, porque el conocimiento envanece, como decíamos arriba. Mire, como discípulos de Cristo, mis hermanos, debemos tener en claro que siempre estamos aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo. Pensar que ya todo lo sabemos en cualquier área es peligroso. Imagínese una persona que sea especialista en la salud y diga, no, yo ya lo sé todo, yo ya no necesito aprender más. Imagínese qué daño puede hacerle a un paciente cuando sabemos que en la medicina diariamente están saliendo nuevos estudios, nuevas cosas. Es muy peligroso que digamos que lo sabemos todo, en nuestra profesión, en nuestro matrimonio, en el trabajo, etc. En la vida cristiana debo estar consciente de que no lo sé todo y que voy a aprender cada día algo nuevo. Cada día voy a aprender algo nuevo. Cuando usted lee la palabra, usted puede leer un capítulo de la Biblia y ver que Dios le está enseñando. En una semana, en 2, 3 días, usted puede volver a leer el mismo capítulo y Dios le va a volver a enseñar cosas nuevas, cosas profundas. Lógicamente no hablo de que haya nuevas revelaciones, no. Estoy hablando de la enseñanza práctica que Dios da a nuestras vidas cada día a través de su palabra, a través de ella. Mire, el pensar que ya lo sé todo puede envanecerme, mostrarme indiferente a las necesidades de los demás. Puede darme una falsa seguridad llevándome a vivir en mis propios razonamientos y ya no en lo que Dios quiere para mi vida. Es peligroso, es muy peligroso. Un ejemplo claro usted lo puede ver en los líderes religiosos de la época de Jesús. Ellos se enorgullecían de conocer a Dios y de saber todo acerca de la ley y acerca de lo que Dios decía. Pero ellos estaban envanecidos en ese supuesto conocimiento que tenían, pero en realidad ellos no sabían nada. Y el Señor muchas veces evidenció su ignorancia. Inclusive con Nicodemo, cuando le habló que debía nacer de nuevo para recibir la vida eterna. Y él dijo, pero ¿cómo así que voy a nacer de nuevo? Volver al vientre. Y el Señor le dijo, tú siendo un líder espiritual, siendo una persona conocedora, y no sabes eso, le dijo. Y muchos estaban así, mire.
Por lo menos Nicodemo quería aprender, pero esos otros estaban cerrados y pensaban que ya todo lo sabían, que ya todo lo sabían. Si ellos de verdad hubieran tenido el conocimiento, su conocimiento hubiera sido verdadero, jamás hubieran crucificado al Señor. Ellos hubieran entendido que Él era el Mesías, que había sido profetizado desde antes. Pero ellos lo que hacían era juzgar en base a ese conocimiento, reprochando comportamientos que ellos mismos estaban cometiendo. Imagínense, eran hipócritas. Hipócritas. Y mis hermanos, tristemente podemos llegar a actuar de esa manera cuando nos jactamos en lo que sabemos, el conocimiento de lo correcto, el conocimiento de lo que es bueno. Pero cuando no lo usamos para edificación, ese conocimiento se torna en algo destructivo. Se vuelve un conocimiento vacío y por ende, como dice Pablo, no sabemos nada. No sabemos absolutamente nada. Y Pablo les dice en el versículo 3, mire, que Dios reconoce a todo aquel que lo ama y el amor es la prueba de conocer a Dios. ¿Sí? Él dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Miren mis hermanos, cuando amamos a Dios de verdad, el conocimiento que tengamos solo estará cimentado en ese vínculo de amar a Dios y de que Él nos conoce porque lo amamos, en esa relación. Miremos qué dice Primera de Juan, capítulo 4, versículos 19 al 21. Miren, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Primera de Juan capítulo 4, versículos 19 al 21. Si nos damos cuenta que ese amor a Dios y ese amor que Dios ve en nosotros está cimentado también en el vínculo con Dios y con nuestros hermanos. Amar a los hermanos. Es un vínculo. Si yo amo a Dios, ese amor me va a ayudar a controlar mis acciones, a estar atento a lo que Dios dicta en mi vida, actitudes y decisiones. Cuando yo tomo una decisión, no lo voy a tomar en base a lo que me conviene a mí, a lo que yo conozco, a mi conocimiento, a lo que yo sé que es bueno o malo. Lo voy a tomar en base también a mis hermanos, si yo puedo afectarlos con esto o no puedo afectarlos. Si en la decisión que yo voy a tomar los voy a hacer de tropiezo o no voy a hacer de tropiezo. Ese tipo de cosas. Toda acción que tome no solo debe estar basada en mi conocimiento, sino también en el amor. Y recordemos, porque el amor edifica. El amor edifica. Mire, y ese vínculo perfecto del amor de Dios se manifiesta siempre en el amor hacia nuestros hermanos. Y si el conocimiento que tenemos no se enfoca en exhortar, consolar, instruir y reprender en amor, entonces ese conocimiento es vacío. Ese conocimiento es vacío. Y en tal caso no sabemos nada. Y por consecuencia el amor que profesamos tener hacia Dios no es verdadero. Por ejemplo, cuando un hermano está haciendo cosas indebidas, mi deber como creyente es exhortarlo, reprenderlo en amor, llevarlo a ver lo que está haciendo mal en amor, para edificarlo, no para destruirlo, para edificarlo. Y es algo muy importante que el Señor nos dice. Lógicamente aquí estamos hablando de situaciones donde yo tomo decisiones y hago cosas. Y vamos a ver más ese contexto que sucedía en Corinto con estos alimentos. Con estos alimentos que muchos creyentes estaban consumiendo y no estaba mal porque ellos entendían que eso nada tenía que ver con los ídolos y con los sacrificios, era un simple alimento. Pero al hacer eso, sin tomar en cuenta a los hermanos débiles en la fe, estaban sirviendo de tropiezo para ellos. Y vamos a ver qué sucedía ahí. ¿Qué sucedía ahí? Sigamos con el versículo 4, Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, cuando dice viandas habla de los alimentos, la comida, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios.
Mire, los corintios debían entender que los ídolos no tenían vida, no eran nada, y solo había un Dios verdadero, al que debían adorar. Miremos Salmos capítulo 135, versículos 15 al 18. Mire lo que dice Salmos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obras de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Mire este texto tan importante. Pero Pablo manifiesta este acuerdo cuando él dice en el verso que leímos acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Este acuerdo Pablo lo hace con los creyentes que estaban instruidos en la palabra de Dios, aquellos que eran maduros, que sabían que los ídolos eran como nada, por lo cual la comida que se ofrecía a ellos no era profana. Aunque también, como les digo, podía haber creyentes nuevos e inmaduros para los cuales sí les afectaba eso. Y en ese caso los creyentes entendidos debían guardar sus corazones, no siendo de tropiezo para ellos. Así también leemos algo parecido, miren, en Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14, versículos del 1 al 3. Miren lo que dice. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Mire, el amor es el que debe predominar en todas estas situaciones. El amor es el que debe predominar. Y en nuestro contexto actual podemos aplicar estas enseñanzas en diferentes casos que se pueden presentar entre creyentes maduros y otros que son débiles en la fe. Y Pablo le dice a los corintios, solo hay un Dios, el Dios verdadero, el único al que ellos debían amar, al que ellos debían temer y al que ellos debían adorar y servir, el único Dios verdadero. Ya que el ídolo nada es. Y en los versos siguientes Pablo va a ampliar esta explicación, el ídolo nada es. Y vamos a seguir con el verso 5, Primera de Corintios, capítulo 8, verso 5. Miren lo que dice Pablo. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o sea en la tierra, como hay muchos dioses y señores. Mire, Pablo les dice, hay algunos que se llaman dioses, aunque hay algunos que se llaman dioses, pero ellos sabían, Pablo sabía, que esos eran falsos dioses, falsificaciones de ídolos. Otros posiblemente eran manifestaciones reales de demonios, pero sin embargo ni los unos ni los otros eran un Dios de verdad, eran dioses falsos. Dioses falsos. Veamos otros textos parecidos como al que leímos en Salmos. Es un texto similar. Salmos 115, versículos 4 al 7. Salmo 115, 4 al 7. Mira lo que dice. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Sí, ese texto está mostrando eso. El ídolo nada es. El ídolo no podía hacer nada. No podía hacer nada por sus supuestos seguidores y sus sacrificios. Mire esa situación que pasó en Hechos, en el capítulo 19, el versículo 26 al 27. Mire lo que pasó. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella
a quien venera todo Asia y el mundo entero. Tremendo lo que pasaba, miren, en esos lugares. Y hoy en día vemos que pasa lo mismo que en la época de Pablo. La idolatría está arraigada en el orgullo y la codicia de los hombres. En el orgullo y la codicia de los hombres de hacerse dioses que cumplan con sus deseos. Y muchos utilizan esto para enriquecerse, mire, con el comercio de imágenes y las peregrinaciones y todo ese tipo de mercadotecnia, de mercadería que se vende con la idolatría, mire. Y sobre todo en los países latinos se presenta bastante idolatría a supuestos personajes santos, algunos tomados de la Biblia, otros supuestos hombres y mujeres que por su vida fueron canonizados y son adorados. Y aún se puede ver en México donde se adora a un ídolo llamado la Santa Muerte. Tremendo. Hay gran abundancia, mis hermanos, hay gran abundancia de ignorancia, de sincretismo, de paganismo, acompañado de supuestas señales, muchas de ellas falsas y otras posiblemente actos demoníacos. Tremendo lo que podemos ver que está sucediendo hoy en el mundo. Y lo terrible de todo es que ese engaño de Satanás está llevando a muchos al infierno, alejándolos del verdadero y único Dios. Y sabemos que la mejor arma contra ellos es la palabra de Dios, predicarles el evangelio y sacarlos de ese engaño en el cual nosotros estuvimos en algún momento de nuestra vida, ese engaño. Entonces mire, en la época de Pablo adoraban a muchos supuestos dioses, el dios del agua, el dios del fuego, del vino, el dios de la fertilidad, el dios del inframundo, etcétera, muchos dioses. Pero Dios es el único Dios verdadero que hizo todas esas cosas, porque un ídolo nada es. Y Pablo les recalca, solo hay un Dios verdadero. Los demás, dioses falsos, manifestaciones de demonios, pero ninguno es un Dios. Solo hay un Dios verdadero. Y eso es lo que él quería que los corintios entendieran. Muchos ya lo sabían, otros que eran débiles en la fe posiblemente no. Pero el punto de todo era el conocimiento que ellos debían tener y cómo debían expresar ese conocimiento con los más débiles. Y seguimos con el verso 6, Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Y miren lo que dice Pablo aquí. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Mire, así haya todo este tipo de ídolos que muchos en su ignorancia llamaban dioses y adoraban. Pablo les dice que para nosotros, los verdaderos creyentes, solo hay un Dios, el Padre, de cual proceden todas las cosas. Y en esa comunión eterna que tenemos, nosotros somos para Él, le pertenecemos solo a Él. Y también un solo Señor Jesucristo, Dios Hijo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros existimos, vivimos y nos acercamos al Padre solo por medio de Él, solo por medio de Cristo. Y lo que está expresando Pablo, mire, es una afirmación poderosa y clara de la igualdad esencial de Dios Padre y Dios Hijo. De ese plan maravilloso de salvación organizado por el Padre y ejecutado por el Hijo. De esa relación maravillosa entre la justicia, el sacrificio, la misericordia, el perdón y la salvación que podemos ver nosotros y que podemos experimentar, mis hermanos. Nosotros ya no estamos atados a supersticiones, a cosas. Estamos en esa relación perfecta, que nos podemos acercar a Dios por medio de Cristo. Esa relación perfecta en que podemos conocerlo a través de su palabra. Leamos qué dice Efesios, capítulo 4, versículos 4 al 6. Efesios 4, versículos 4 al 6. Miremos qué dice. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Qué maravilloso, mis hermanos, poder experimentar esa unión con el Padre y también con el Hijo a través del Espíritu Santo.
Esto era algo que Pablo anhelaba que los corintios supieran, que ellos conocieran el verdadero Dios. Y de esa manera llevarlos a vivir en la verdad, apartados de la superstición, apartados del temor, del orgullo, apartados del pecado. Que conocieran a ese verdadero Dios, a Jesús que dio la vida y nos llevó al Padre. Que entendieran eso. Sobre todo aquellos que todavía seguían atemorizados por esos ídolos, o muchos pecando, pensando que lo que hacían no estaba mal. Porque muchos decían, listo, yo voy a hacer esto y no es malo. Pero poco a poco podían irse acercando más a pecados, sobre todo los pecados sexuales, a que llevaban ese tipo de prácticas. Y sigamos en el verso 7, 1 Corintios capítulo 8, versículo 7. Y sigue Pablo ampliando esta parte. Pero no en todos hay este conocimiento. ¿Sí se acuerda el conocimiento que venía hablando Pablo desde antes? Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos. Y su conciencia siendo débil se contamina. Se contamina. Entonces Pablo lo que les dice, no todos tienen ese conocimiento, no todos tenían ese conocimiento del cual Pablo había venido hablando. Algunos por ser nuevos en la fe, otros porque ni siquiera habían madurado, no entendían la verdad de que un ídolo nada es y su conciencia era contaminada. Podía presentarse muchas situaciones entre estos creyentes. Posiblemente no lo hacían, pero al ver a otros eran influenciados a hacerlo. O había hermanos que le decían, no, tranquilo, hágale, no hay problema. Pero su conciencia era contaminada porque era débil. No tenía seguridad en lo que hacía. Mire, antes para el débil en la fe, comer esa carne era adorar a un Dios. Adorar a un Dios. Y él pensaba que al volver a comer esa carne, ya como creyente, era volver a adorar a ese Dios, volver a esa práctica pasada. Y entonces le remordía la conciencia y se sentía culpable. Sentía culpa. Su conciencia le decía, estás adorando a ese Dios. Y poco a poco, él podía llegar a convencerse de que no había problema en llevar a cabo esa adoración. Listo, como la comida, pues los demás lo hacen. Estoy adorando al Dios nuevamente y parece que no es tan malo. Y eso podía llevarlo a cosas aún peores, como les decía antes. De pronto a las prácticas sexuales que llevaban a cabo en ese templo, en esos templos. Todo ese paganismo. Mire, tú puedes estar haciendo algo que a ti no te afecta en tu vida cristiana. Podemos estar haciendo algo que no nos afecta en la vida cristiana. Ojo, no estoy hablando de pecado. Pero eso que no te afecta, eso que no nos afecta, puede estar perturbando la fe de un hermano débil. Y poco a poco, él utilizará esa situación posiblemente para cometer cosas que sí pueden ser pecado, que sí pueden llevarlo a pecar. Entonces debemos tener cuidado, mis hermanos, en las cosas que hacemos. Hay muchos ejemplos que podemos tomar, o sea, habría muchos ejemplos que lógicamente todos son subjetivos, o sea, son situaciones que se pueden presentar y de pronto al final veremos algunas de ellas. Entonces, ¿qué sucedía? La conciencia se va contaminando, se va cauterizando y un creyente maduro podía decirle, tranquilo hermano, comamos, un ídolo nada es. Él entendía eso, pero posiblemente el otro no. El otro estaba débil en esa parte. Y este creyente maduro estaba convenciéndolo a pecar, violentando su conciencia. Él no debía hacerlo. Debía tener sabiduría en eso que le estaba ofreciendo, lo estaba llevando al hermano. Las conciencias de algunos nuevos convertidos todavía les acusaban. Como veíamos antes, ellos venían de esas prácticas. Todavía estaban habituados antes de convertirse y cuando se convierten estaban todavía caminando en el Señor, todavía comenzando la vida cristiana. Entonces, sus conciencias les acusaban intensamente y no les permitían comer lo ofrecido a los ídolos sin sentir corrupción espiritual y bastante culpa. Se sentían culpables. Ellos todavía se imaginaban que los ídolos eran reales y malignos. Sus conciencias eran debilitadas. En este caso, mire, la conciencia se contamina porque se siente violentada. Y esto trae temor,
trae vergüenza y también trae culpabilidad en esos creyentes débiles en la fe, en esos creyentes que todavía estaban en ese proceso. Y mire que dice nuevamente Romanos, vamos a Romanos 14, del versículo 20 al 23. Romanos 14 del versículo 20 al 23. Mira lo que dice. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Mis hermanos, aquí en Romanos encontramos grandes verdades que amplían estos conceptos que estamos mirando. Los creyentes maduros debían evitar comer lo sacrificado a los ídolos si eso afectaba a los débiles en la fe. Es claro lo que tenían que hacer, ya que por algo tan trivial como la comida se podía afectar la obra de Dios en una persona. Los maduros debían evitar ese tipo de prácticas, debían evitarlas, aunque no eran malas, pero podían ofender o podían debilitar al hermano, debilitarlo en la fe. Y en el verso 22 y 23 de Romanos, Pablo dice algo muy especial. Lo que ustedes decidan sobre estas cosas es algo entre Dios y ustedes. Pablo quiere darles a entender eso, es entre Dios y ustedes. Dichosos los que se sienten libres para hacer algo y no se sienten mal de haberlo hecho. O sea, están bien. Lógicamente vuelvo a aclarar, no hablando de pecado, no hablando de pecado. Cuando tenemos el conocimiento correcto de lo que es bueno y malo, hay cosas que podemos hacerlas y sabemos que eso no está mal, no nos sentimos culpables. ¿Sí? Ojo, no es pecado, aclaro eso para que no se malentienda. Son cosas normales, cosas cotidianas, pero que otros pueden ser afectados en eso, que para nosotros no está mal. Pero dice que si alguno no está seguro si debe o no debe comer algo, o lo come o lo hace de manera incorrecta, porque no está actuando de acuerdo a lo que cree, mejor no lo haga. Y es ahí cuando los maduros debían cuidar el corazón de los débiles. Cuidar el corazón de los débiles. No incitarlos a hacer eso que en lo que ellos no tenían seguridad. Y eso lo aplicamos a este contexto. Los débiles en la fe no tenían seguridad en comer esa carne. Todavía había en su mente y en su corazón cosas que no estaban claras. Los maduros sabían que eso no estaba mal, que el ídolo nada era, que la comida nada tenía que ver, y podían comerlo tranquilamente. Pero ojo, les dice Pablo, ustedes lo pueden hacer, pero si el débil en la fe va a ser afectado, mejor no lo haga. Y él va a hablar mucho más de eso. Mire, somos bendecidos cuando no somos condenados por nosotros mismos en lo que aprobamos. Pero esos débiles en la fe dudaban y podían llegar a pecar cuando violentaban sus conciencias con esas acciones. Y por eso les repito, los creyentes entendidos debían evitar a toda costa eso en la vida de los hermanos. Poner el bien del otro por el mío. Poner el bien del otro por el mío. ¿Y sabe qué? Así se mostraba el amor verdadero que había entre ellos. Así se manifestaba el amor verdadero. Lógicamente en Corinto pasaban muchos problemas. ¿Por qué? Porque los hermanos eran orgullosos, jactanciosos. Ellos no veían por el bien del otro, ellos veían por el bien de ellos mismos. Ellos podían hacer cosas que no estaban mal y no les importaba afectar al resto haciéndolas. Inclusive muchos llegaron hasta el pecado y cayeron en prácticas sexuales. O sea, el conocimiento no les sirvió para nada, porque se apartaron de la verdadera fe. Tengamos este versículo de Romanos, el verso 21, en el corazón, mis hermanos. ¿Qué les dijo Pablo aquí? Lo que leímos. Bueno es comer carne, pero bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Mire ese verso. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, se ofenda o se debilite. Y eso podemos aplicarlo a muchas cosas que hacemos, mira, a muchas cosas.
Continuemos, mis hermanos. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 8. Miren lo que dice. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Y ojo con ese verso 9, porque va a ser muy importante en lo que Pablo quiere ir concluyendo con esa parte. Y aquí Pablo expone una verdad muy importante. Nuestra relación con Dios no va a ser mejor o peor por causa de los alimentos que comamos. Cuando nos acercamos a Dios, Él no nos va a aceptar, o aprobar más si decidimos comer o no comer este tipo de alimentos. Ya que la comida es neutral en el sentido espiritual. O sea, Pablo quiere que vean que la comida es neutral en el sentido espiritual. No es la comida el hecho importante, es la acción que se va a llevar a cabo con esa comida. La actitud, la decisión, la acción que se va a tomar, o que tomaban muchos. Pero él les aclara en verso 9 que aunque tengamos derecho a comer de todo, debemos tener cuidado de no causar problemas a los miembros de la iglesia que todavía no están debidamente instruidos. No debemos ser tropiezo a los más débiles. Por eso les dice, pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los más débiles. Algunos creyentes débiles podrían recaer en pecados de la vieja vida si participaban de alimentos que habían sido ofrecidos a los ídolos, ya que sus conciencias todavía eran frágiles, y eso lo hemos venido viendo en todos los versículos y recalcándolo bastante. La libertad del creyente se debía ejercer en los límites donde no afectara a otros hermanos. Esa libertad debía ser ejercida donde no afectara a otros, y hoy la aplicamos igual. Tenemos libertad en Cristo, pero debemos ver que esa libertad no le cause tropiezo, caída a otros hermanos. ¿Soy libre de hacer esto o aquello? Pero no lo haré si afecta a mi hermano. Esa es la pregunta que debemos hacernos. Yo tengo la libertad de hacer esto, de hacer aquello, pero si eso va a afectar a mi hermano, mejor no lo hago. No lo hago. Y entramos al verso 10, Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 10. Espero no ir tan rápido, mis hermanos, pero por el tiempo toca abordarlo porque son muchos textos y hay mucho que explicar. Pero de todos modos, después usted puede ver el video, puede descargarlo, puede volverlo a mirar, tomar apuntes. Lo importante es que nos quede bien cimentada en el corazón lo que Pablo quiere enseñarles a los corintios, que también es para nuestra vida, mis hermanos. Versículo 10. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil, por quien Cristo murió. Mire, esto me trae una situación que pasó una vez, ¿no? Una vez una persona decía, no, cuando es fin de año, decía yo acompaño a mi familia, o sea, ellos no son creyentes y ellos se reúnen, pues ya sabe cómo es la fiesta de los inconversos en esas fechas, ¿no? Se reúnen, comienzan a tomar alcohol, comienzan a bailar, comienzan a emborracharse. Y esta persona era creyente, un creyente maduro, decía, o sea, yo los acompaño a mis hermanos hasta cierta hora para compartir con mi familia, pues charlo ahí con los familiares que nos visitan, todo, él decía. Y llega un momento donde la situación ya se pone el ambiente más pesado y yo me voy a dormir. Sí, y bueno, él no veía nada de malo porque era una persona madura, él sabía pues que iba a compartir un rato con su familia y después se iba. Pero sabe que él dejó de hacerlo. ¿Cuándo? En un momento en que una de las personas que él discipulaba lo vio en medio de esa reunión. Lógicamente para el hermano que estaba en esa reunión, para él no era malo porque él sabía que pues no estaba haciendo nada malo, simplemente compartía y después se iba. Pero para el hermano débil en la fe, pensó que estaba bien que un creyente compartiera en ese tipo de reuniones, y él no pensó que él simplemente se estaba un rato y se iba. Este creyente débil en la fe, o nuevo, pensó que eso estaba bien,
y que si uno se quedaba en la fiesta podía consumir alcohol, podía bailar, podía hacer lo mismo que hacía antes. Y cayó en esos pecados, mire, se apartó de la fe que estaba comenzando, por haber visto a su hermano en eso. Después de eso, este hermano maduro ya no volvió a reunirse así. Lógicamente suena algo extremo, ¿no? Pero él de pronto compartía con su familia antes o después, pero ya no volvió a hacerlo, por causa de aquellos débiles en la fe que podían verlo y decir que eso estaba bien, y caer en pecados, y irse tras la vieja vida. Este es un ejemplo. ¿Por qué traigo a colación este ejemplo? Por lo que está pasando en el verso que leyó Pablo. Dice, mire, porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en lugar de los ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Porque pasaba eso, algunos decían, bueno, yo me voy a comer allí en esos lugares donde sacrificaban a los ídolos y comían ahí la carne. Lógicamente no estaban participando de esa práctica, pero estaban en ese lugar donde se llevaban a cabo ese tipo de cosas. Entonces un hermano débil en la fe que pasaba por ahí y lo veía decía, uy, pero ¿cómo así? Él está en medio de todo eso, o sea, quiere decir que eso no es tan malo y yo puedo hacerlo. Y podía volver a caer en ese tipo de idolatría, ese tipo de prácticas. ¿Sí? Entonces era muy delicado eso, muy delicado ese tipo de cosas. Por eso en este verso Pablo enfatiza, porque si alguno que tiene el conocimiento, y se podría decir la madurez para manejar ese conocimiento, va a comer a ese lugar donde se adora ídolos, y lo ve ese miembro de la iglesia que todavía cree que dos ídolos tienen vida, un hermano débil en la fe puede caer en esas prácticas. Y aunque él sabía que los ídolos no tienen vida, el maduro, aquel hermano débil iba a pensar eso, que está bien comer esa comida, y no solo comerla, sino seguir adorando a los ídolos. Y ese hermano podía dejar de creer en Cristo, quien murió por él. Y dice, ese hermano se perderá. Ese nuevo creyente en la fe, ese débil en la fe, se perderá. Y esta palabra perderá se traduce en el original como se arruinará, se arruinará. Y es la idea de caerá en pecado. No se habla de perder la salvación, sino de ocasionar que el hermano caiga, se estropee esa obra, se arruine, que ese hermano caiga en pecado. Eso era muy delicado, muy delicado. Y el argumento de peso es que Cristo murió por ese hermano. Eso es lo que nosotros debemos entender. Cuando nosotros hacemos algo podemos afectar a esa persona, a ese nuevo creyente por el que Cristo murió, por el que Cristo dio su vida y resucitó. Porque la obra de Cristo también se aplicó a él, que creyó en él, que creyó en el Señor Jesús. Y eso es lo que Pablo quiere darles a entender. Cristo murió por ese hermano. Y con nuestro conocimiento, carente de amor, podemos hacer que se aparte y se arruine el camino de fe que él había comenzado. Por eso el amor a los hermanos, el interés por su crecimiento es lo que debe guiar este tipo de decisiones, este tipo de cosas. Mis hermanos, siempre estemos atentos que nuestra libertad no venga a ser tropezadero a otros para que pequen. Lógicamente no vamos a vivir nuestra vida cristiana de acuerdo a lo que ofenda o no a los hermanos débiles. Ay, que si yo hago esto de pronto se ofende. Ay, que no debemos. Pero sí vamos a vivir nuestra vida cuidando de lo que puede llevar a hacer que mi hermano peque en mis acciones. Cuidar eso, ser sabios, entendidos en las cosas que hagamos, que no lleven a mis hermanos a pecar, a ser tropiezo para ellos. Y entramos al verso 12. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 12. Así como la situación que veamos de la persona que estaba en esa reunión, en esa fiesta, hay muchas que se pueden presentar. Y es que debemos tener sabiduría para saber qué hacer y qué no hacer. De esta manera, dice Pablo, versículo 12 y 13 de Corintios 8, 1 Corintios 8. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Tenga en cuenta ese versículo 13, que es algo muy profundo que Pablo está diciendo y muy radical. Y si hacemos esto, dice Pablo, estamos pecando, ya que hacemos daño a los miembros de la iglesia que no saben distinguir
entre lo bueno y lo malo. Por lo tanto, estamos también pecando contra Cristo. Y es como si también le hacemos daño a Él, el que murió y dio su vida por ese hermano. Estamos afectando a Cristo y su obra también. Si nosotros hacemos eso, estamos haciendo eso. Y esa es una advertencia fuerte, mis hermanos, que Pablo les hace, que nos hace, en el sentido de que hacer tropezar a un hermano o hermana en Cristo es más que un simple agravio, contra esa persona. Por el contrario, es una ofensa grave contra el Señor mismo, una ofensa grave contra Dios mismo, contra Cristo mismo. Miremos qué dice Mateo, capítulo 18, versículos 6 al 9. También son textos conocidos. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo manco, que teniendo 2 manos o 2 pies ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Estos textos de Mateo, mis hermanos, suenan fuertes, pero habla de decisiones firmes, contundentes y radicales. En tal caso, dice Pablo, si esa comida va a ocasionar la caída de mi hermano débil, si eso será de tropiezo en su vida espiritual, si lo hará pecar, jamás volveré a comer carne para no hacer pecar a mi hermano. Jamás. Me sacrificaré por mi hermano, absteniéndome de esos alimentos. Eso es verdadero amor sacrificial. Lógicamente no va a haber situación donde usted diga, ay, si esto va a tropezar a mi hermano, no lo va a hacer nunca. Posiblemente lo haga, pero no en un momento, en un tiempo, en una situación donde su hermano lo afecte, donde le pueda causar daño a su hermano. De pronto había creyentes que consumían esa carne, pero la consumían en sus casas, sin que nadie los vea, sin incitar a otros a hacerlo, sin animar a otros a hacerlo. Ellos mismos por allá, solos en su casa, comían esa carne, pero no estaban siendo de tropiezo a nadie. Ellos tenían el conocimiento y sabían que eso no era malo, pero no estaban animando a nadie a hacerlo. Y eso es lo importante, tener sabiduría en eso que hacemos, ser sabios en eso que hacemos. Tengan en cuenta muy en claro este verso, mis hermanos. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Como les decía, eso habla de un amor sacrificial, un amor verdadero, para con mis hermanos, para con nuestras vidas hacia ellos. Y llegamos a la conclusión, mis hermanos. Vamos a concluir. Y como les decía al inicio, es un tema, digamos, amplio, que puede abordar muchas cosas. No son cosas tan directas que la Biblia dice, digamos, en situaciones que pueden pasar. Es bueno esto, es malo esto, debo hacerlo, no debo hacerlo. Pero bueno, mis hermanos, vamos a la conclusión de todo lo que hemos visto. Bueno, después de haber estudiado todos estos textos, viene la pregunta: ¿qué enseñanza práctica podemos aplicar a nuestras vidas como creyentes? Y para ello debemos entender una realidad dentro de la iglesia. La iglesia está formada por creyentes maduros y creyentes inmaduros espiritualmente. Muchos de esos inmaduros son personas que llevan tiempo congregándose, pero no han querido crecer y se han quedado estancados, por lo cual sus actitudes afectan a la iglesia. Pero hay otros que son nuevos creyentes, que están comenzando la vida cristiana, los cuales podemos decir que son los débiles en la fe, que son esos creyentes débiles en la fe. Entonces, miren, mis hermanos, habrá circunstancias donde los creyentes maduros deberán actuar de una manera bíblica, en amor, respeto y misericordia con esos creyentes débiles, ya que el conocimiento que ellos tienen es limitado y muchas veces sus acciones no serán tan seguras y en muchos casos su conciencia puede ser violentada, como veíamos todo ese caso en los Corintios. Mire, esos creyentes débiles vivirán por la palabra de Dios, lógicamente, y por esa palabra van a crecer, pero también por el testimonio y las acciones de los creyentes maduros. También por eso.
Ese tema es muy amplio y pueden surgir muchos ejemplos. Uno de ellos puede ser, hay hermanos que han decidido no tener Netflix porque dicen que eso no es correcto, o no tener Facebook. Posiblemente ellos creen, digamos, que no pueden manejar eso y si se meten ahí van a ponerse a ver cosas que no son correctas. Hay otros creyentes, digamos, que entienden que eso no es malo, eso nada tiene que ver, que ellos van a poder manejar eso y van a poder ver algo correcto, algo sano, y no va a haber problema para ellos. Esos creyentes, perdón, que han decidido tener esta aplicación o esta suscripción, no tienen por qué estar convenciendo a los otros creyentes que decidieron no tenerla. No tienen que estarlos convenciendo, venga, suscríbase, métase. No, eso no es malo, tranquilo. No deben estarlos haciendo, porque pueden estar violentando su conciencia y posiblemente llevándolos a pecar. Llevándolos a pecar. Bien, lo mismo se puede aplicar a muchas cosas, o sea, esos son temas tan amplios que yo no podría abordar todos. De pronto si un hermano me llama y me pregunta, hermano, está bien esto, ¿qué me aconseja? Podemos empezar a aplicar, digamos, el conocimiento de manera correcta. Ya que lo mismo puede aplicarse a la música, a las películas, diferentes situaciones que la Biblia no nombra expresamente, por lo cual debemos tener sabiduría y amor para ser sabios y prudentes. Tener entendimiento en eso que hacemos y decimos. Otro ejemplo puede ser, mire, alguien puede decir, yo escucho música clásica que no es cristiana. Y no está mal, de pronto lo relaja, se pone a trabajar con música clásica. Pero un hermano débil en la fe puede llegar a pensar que eso no está mal. Y decir, el hermano escucha música clásica, bien, yo también voy a escuchar esta música, no es clásica, pero tampoco es cristiana, y el hermano no solo escuchará música clásica, escuchará música reggaetón, escuchará otra música que no lo va a edificar, que afectará su vida espiritual, que lo apartará de la palabra, pensando que eso no es tan malo hacerlo. En esos casos yo no tengo por qué mostrar, evidenciar o convencer a esos hermanos a hacer cierto tipo de cosas. Sobre todo en esos hermanos que se verán afectados. Por eso debemos ser muy sabios, mis hermanos. Sobre todo cuando estamos discipulando a creyentes nuevos. Muchas veces un creyente nuevo puede preguntarle, hermano, pero si es malo de pronto ir a una fiesta, o será malo que yo, por ejemplo, que yo en mi casa baile música no cristiana con mi esposa. Igual estamos en la casa. ¿Eso será malo o será bueno? ¿O será malo que yo de pronto en mi casa me tome una cerveza o ese tipo de cosas? Hermanos, debemos ser muy sabios en lo que decimos. Yo he escuchado a muchos creyentes que llegan y sin pensarlo, no, hermano, eso no es malo, hágale, tranquilo, eso no está pecando, tranquilo, hágale. Sí, en su casa ya, usted no es malo que se tome esto, no es malo que baile, tranquilo, hermano, o no es malo que escuche esto. Ojo, mis hermanos, ojo, debemos ser sabios y entendidos, porque podemos estar llevando a esos hermanos a pecar y a caer en cosas peores. Debemos ser muy sabios con lo que enseñamos, con lo que decimos. Pedirle sabiduría al Señor para no ser tropezadero para esos hermanos débiles en la fe. Porque hay situaciones que no podemos ser tan frescos y tan relajados de dar cierta respuesta. Debemos analizar, pensar, aplicar lo que dice la palabra. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de esas cosas. Debemos ser sabios. Y eso se puede aplicar a muchas cosas, mis hermanos. El tema es muy amplio, pero el punto clave es el conocimiento más el amor en las decisiones y acciones que tomamos. Y de igual manera, como creyentes, mis hermanos, debemos saber y discernir qué le agrada a Dios, y qué no. Así seamos maduros, debemos entender cuál es el límite de las cosas que yo decido hacer. Pero lo más claro que Pablo nos dice, y que podemos hacerlo carne en nuestra vida, es lo que les leía en el verso 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Si yo voy a ocasionar que un hermano caiga por esta situación, no la voy a hacer. No voy a hacerla. Eso suena fuerte y suena sacrificial, pero es lo que pide el Señor de nosotros.
Si nuestras acciones van a hacer tropezar a nuestros hermanos, a los débiles en la fe, van a apartarlos de la fe, va a ser de tropiezo en su vida espiritual, en esa obra en la cual Cristo murió, resucitó, jamás deberíamos hacerlas. Y ahí vemos reflejado el amor verdadero y la entrega a los unos por los otros. La entrega a los unos por los otros. O no hacerla cuando se evidencia ante los hermanos, o no incitarlos y animarlos a hacerlas. Sabios en las cosas que hagamos, dónde las hagamos y cómo las hagamos. Y recalco, no hablo de pecado, hablo de situaciones que se pueden presentar. Y miren, para ir terminando, mis hermanos, esos débiles en la fe no solo pueden ser nuestro hermano en la congregación, sino también nuestros familiares recién convertidos. Aún podemos llegar a ser de tropiezo para que un inconverso llegue a creer el Evangelio. Imagínense sus amigos del trabajo, a usted lo ven en la fiesta de la empresa, pegándose un bailecito y tomándose algo, y usted, eso no está tan mal. Usted puede ser tropiezo para esa gente. Van a decir, todos esos cristianos son iguales. Mira, hacia que uno se vuelve cristiano y puede seguir haciendo lo mismo. Ojo, que muchas cosas que para nosotros parecen correctas, pueden no ser correctas. Y estar siendo aún de tropiezo para esos inconversos, para que se arrepientan y crean al Evangelio. Podemos ser de tropiezo aún para nuestros propios hijos en lo que decimos o hacemos. En lo que decimos o hacemos. Y algo muy importante, cada vez que nos preguntemos, mis hermanos, ¿esto que voy a hacer, debo hacerlo? También debemos preguntarnos, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? ¿Esto que voy a hacer glorifica a Dios? Hay muchos que dicen, yo puedo tomarme eso. Bueno, ¿por qué lo haces? ¿No será que lo estás haciendo porque todavía tienes esos impulsos a tomar ese tipo de bebidas? ¿Porque todavía tienes que trabajar con esta área de tu vida? Más bien, ¿no será por eso que tú quieres de pronto pegarte el bailecito, de pronto tomarte cierta bebida? ¿No será porque todavía tienes cosas que debes arreglar? Más bien puede ser por eso. Por eso debemos preguntarnos, mis hermanos, ¿esto que voy a hacer glorifica a Dios? Esto que voy a comer, esto que voy a tomarme, esta acción que voy a hacer, ¿glorifica a Dios? Porque Pablo también lo dijo más adelante a los Corintios, mire. En el capítulo 10, versículo 31 al 33 les dijo, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Mis hermanos, que el Señor nos ayude a no ser tropiezo a nadie, procurar el beneficio de los demás para que crezcan en el Señor y para que los inconversos se conviertan a Cristo. Gracias, mis hermanos. Vamos a orar para terminar esta enseñanza. Señor Dios, gracias Padre Santo por todo lo que hemos podido aprender a través de tu bendita y santa palabra. Señor, ayúdanos Dios, que esta enseñanza quede grabada en nuestro corazón. Primero que todo, Señor, que seamos entendidos en lo que hacemos, en lo que decimos, en las acciones que tomamos, para que eso no afecte a mis hermanos que son más débiles en la fe. No los lleve a tropezar, a caer, a apartarse de la fe. Que no seamos tropiezo a otros, Señor, que seamos sabios en las cosas que hacemos y enseñamos, Padre Santo. Pero también que nosotros como creyentes podamos tomar buenas acciones, que seamos sabios, Señor, que entendamos, Dios, que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, debe ser para glorificar a Dios, debe ser para gloria de Dios, y de esa manera podemos edificarnos nosotros y edificar a otros, Señor Dios. Gracias, Dios de los cielos, por esta enseñanza, porque aquí podemos ver el conocimiento con el amor, lo cual sí sirve para edificar, sirve para estar unidos como hermanos, para poner el bien del otro por encima del mío y podernos amar y apoyar cada día. Bendice la vida de mis hermanos, bendice la vida de las familias, bendice mi vida, mi familia, y que cada día podamos caminar en esta bendita palabra, ser guiados por ella, ser entendidos en ella, ser más sabios para vivir una vida cristiana agradable a ti, Señor. Una vida cristiana que te honre y que te sea agradable a ti, Señor. La gloria y la honra sea para ti, Dios mío, Dios Padre, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Mis hermanos, gracias por este tiempo. Ha sido un tema muy interesante. Cualquier duda o pregunta que tengan pueden escribirme al WhatsApp, llamarme y la ampliaremos o la responderemos, mis hermanos. Que Dios los bendiga y que puedan compartir un resto de día y de tarde para la gloria del Señor y con sus familias. Gracias, mis hermanos, y que puedan seguir adelante y que podamos seguir adelante de la mano del Señor. Gracias.